tardes para todos, ¿cómo les va? ¿Quedaron conformes o no con el pronunciamiento finalmente del gobierno uruguayo en torno a las elecciones en Venezuela? No es el tema de ahora, pero para arrancar, porque tanto se reclamaba estos días, ¿conforme? No estuvo a la altura de las circunstancias que está viviendo Venezuela y tampoco estuvo a la altura de la tradición uruguaya de respeto a los derechos humanos y a la democracia. Vos planteabas el no solidarizarse con el bloqueo o el aislamiento. Sí. Eso está en el pronunciamiento. ¿Te conforma? A mí me deja conforme, me parece que es la manera que Uruguay tiene de contribuir. Todo lo demás agrava la situación. Ahora, es un pronunciamiento que en eso sí es explícito, pero no sé si alguien termina de entender alguna conclusión contundente sobre si fueron o no elecciones es muy tibio, democráticas, ¿no? O fraudulentas, si se reconoce no a Maduro. ¿Cómo queda eso saldado en realidad? No, es muy tibio el comunicado. Da la sensación de que inexorablemente necesitaba algún otro condimento para tratar de entender la situación. Yo espero, o por lo menos era lo que analizaba, espero que esto no nos traiga problemas a nosotros con otros países, ¿no? En el entendido de que hay varios países que ya han entendido de que la elección que se llevó en Venezuela, bueno, no fue del todo clara, bueno, que esto no nos genere a nosotros un aislamiento, ¿no? No va a generar ningún aislamiento, Miguel, no creo eso. Realmente, creo que Nigno Boa escucha a Verónica y hace eco de las palabras de mi compañera de panel a mí me parece que está bien. Con la tradición del punto de vista de apostar al diálogo. De Venezuela se sale dialogando, no hay otra. Y hay que buscar los interlocutores válidos y la oposición y el gobierno se van a tener que poner de acuerdo porque si no termina en un baño de sangre y eso no es bueno para nadie. En primera instancia no es bueno para el pueblo venezolano. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue ese capítulo de América Latina. Los temas que vamos a tratar hoy, por supuesto en el tapete, la bacteria resistente que además tiene bastante preocupada a la población, que quiere escuchar a autoridades, quiere confiar en autoridades y necesita certezas, ¿no? Así que vamos a estar repasando las últimas informaciones en torno a ese tema. Pero antes, si me permiten, habrán leído el titular de la prensa por allí de la demanda por son 700, ¿no? 700.000 dólares al Ministerio del Interior por responsabilidad expresa en el caso. Nos referimos al caso de la demanda que presentan los familiares de Valeria Sosa. ¿Recuerdan esta mujer que recibió un disparo de su propia expareja, padre de sus hijos, cuando él va tarde en la noche a buscarlos y ella le plantea que no, que es tarde? Directamente el disparo. Repasemos el caso. Valeria Sosa fue asesinada el 30 de enero por su expareja policía. La mujer y sus dos hijos estaban en su casa de Enrique Martínez y Burgues. El efectivo y su expareja sostuvieron una discusión que se terminó cuando, delante de los dos niños, el hombre de 42 años mató a Valeria Sosa de un disparo en la cabeza. Al otro día del homicidio, la jueza de familia especializada de octavo turno, Alicia Vega, resolvió que los dos niños quedaran a cargo de sus abuelos paternos, los padres del homicida. Desde entonces están allí y la justicia decidió transitoriamente que ellos tengan la custodia. Te arrebatan a tu hija y después tenés que luchar para que te entreguen a tus nietos. ¿Te parece a ti que eso es justo? Es la justicia la que decide quién queda a cargo de los niños, pero por lo general no es conveniente que sea con la familia del matador. Obviamente que los niños estén con la familia del agresor, el relato de los acontecimientos no siempre son con la claridad necesaria. Entonces, pero eso lo tienen que evaluar los equipos. Beatriz, en el medio del sufrimiento, lo que quiere es poder criar a sus nietos como forma de apaciguar el dolor. La apelación a esa resolución judicial de tenencia provisoria continúa el trámite y en los próximos meses se expedirá al tribunal. El Ministerio del Interior dispuso una investigación interna para saber por qué el homicida tenía su arma de reglamento cuando pesaba en su contra una denuncia de violencia doméstica y, según el protocolo, el arma le debería haber sido retirada. Hay algo que anduvo mal y justamente lo que siento es la necesidad de saber por qué anduvo mal y cuáles son las responsabilidades. La mujer había denunciado al hombre por amenazas en la seccional sexta. Allí la derivaron hacia la seccional 17, en cuya jurisdicción se habían desarrollado los hechos. Sin embargo, la denuncia nunca llegó a la comisaría de violencia de género, donde se le debió incautar el arma al policía. Con esa misma arma, el efectivo terminó matando a Valeria. 2 meses después, la defensa de la familia anuncia una demanda contra el Estado por daños y perjuicios. La demanda en principio será de $600.000,
pero habrá una instancia de diálogo previo con el Ministerio del Interior para evitar llegar a la vía judicial. Bien, y nos está acompañando en estudios en este momento el abogado de la familia de Valeria Sosa, el penalista Ignacio Durán. Muchas gracias por acompañarnos. Vieron que este es un caso que tiene, digamos, dos caminos paralelos o dos situaciones paralelas. La demanda concreta contra el Estado por esa supuesta responsabilidad expresa, en tanto hubo denuncia, no se le incautó el arma, no se le requisó el arma al policía denunciado. No debía él tener su arma ese día, de ahí la responsabilidad expresa. Pero después está por otro lado lo referente a familia, y es como esos hijos de Valeria, que nadie pudo entender en su momento de verdad. Siempre decíamos, bueno, nos debe estar faltando algún dato, alguna información que haya hecho que en el momento la decisión de la jueza de turno fue que quedaran con la familia del padre, o sea, del matador. Es cierto, es la familia del padre, pero a ver, no hace falta pensar demasiado para imaginar lo complejo que es esa situación, por más que se jure y se perjure que se va a evitar llenarle la cabeza a esos niños con información, con datos, con lo que sea. Pero fue una decisión que de verdad nadie entendió. Se apeló, pero el proceso sigue. Es decir, ya pasaron 2 años. 2 años en que esos niños también echan raíces, ¿no? Se asientan. Estos tiempos judiciales, de verdad, a veces parecía que casi que a propósito en contra del bienestar de los chicos. Pero bueno, hay novedades por el lado de la familia, Ignacio, y después vamos directamente a la demanda penal. Bueno, por el lado de la familia, el tema específicamente de derechos de familia está a cargo de la doctora Virginia Cáceres. ¿Sí? La novedad es que, o por lo menos la confirmación de lo que tú dijiste, los niños siguen viviendo, siguen teniendo residencia con la familia paterna, en una decisión bastante controvertida, que tuvo varias instancias. Y Beatriz Olivera, que es la mamá de Valeria, o sea, la abuela materna, está tramitando actualmente la tenencia en un juzgado de familia común. Recordemos que todo lo que pasó y lo que contaste recién sucedió en un juzgado de urgencia, donde se tomaron decisiones de urgencia, que después, curiosamente, por ser sutil, fueron confirmadas por un tribunal de apelaciones de familia. Entonces, A ver, esa instancia también llamó poderosamente la atención, porque el juzgado de urgencia, como tú planteas, puede haber tomado alguna decisión en un apuro que no fuera la más acertada. Pero hubo tiempo para que un tribunal lo confirmara, lo ratificara. Y ahí es donde quedamos más perdidos todos. Si bien no es compartible, o por lo menos mi modo de ver es que no comparto esta decisión que ratifica lo del juzgado de urgencia, los fundamentos sí pueden ser entendibles en el sentido de que dice que ese riesgo que tienen los menores ya no es tal, que están bien en la casa de los abuelos paternos, que tienen mucho contacto con la familia materna, que están escolarizados, que se los ve bien y que los informes de los asistentes sociales dicen que los niños están bien. Entonces, no quiso el tribunal... ¿Los niños quieren estar ahí? Bueno, ¿esa voluntad de los niños está expresa? Lo que declaran los niños en primera instancia, que es ante un juzgado de violencia doméstica, de urgencia, los niños declaran que sí querían estar, a mi modo de ver, y como concluyen varios de los que participaron, de los profesionales que participaron, con una voluntad claramente viciada, ¿no? Y claramente manifestando la voluntad que les dijo el padre antes de entregarse a la policía. Ustedes tienen que estar con sus abuelos, o sea, ustedes tienen que estar con mis papás. Y los niños se fueron para la casa con esa idea. Mi padre quiere que estemos con sus padres. Entonces ahí varios profesionales determinaron que esa voluntad estaba claramente viciada. Sí, qué delicado. Bien, de todas maneras, Beatriz, la mamá de Valeria, lo que ha iniciado es un juicio, ¿es como en paralelo? No, ese otro juicio ya se terminó, ya hay una decisión, pero como las pretensiones en materia de familia constantemente se pueden estar modificando, Beatriz pidió la tenencia de Benjamín y de Tiago y bueno, está actualmente en trámite en un juzgado de familia. Bien, bien. Vamos, mientras tanto, bueno, no sé si alguien quiere decir algo sobre este aspecto, sobre el familiar concreto. Simplemente expresar la desconfianza o la esperanza de que ese tipo de decisiones se hayan tomado en base a elementos sólidos de prueba, de testimonio. Sí, que nosotros no tenemos por qué saber, aunque nos sorprendan. A eso voy, que digamos, estamos de repente acá opinando sobre un expediente que no conocemos, donde hay informes de técnicos, de profesionales, donde hay un seguimiento en estos 2 años de los niños y tenemos que pensar que todo ese cúmulo de documentos y de informes avalan esa decisión inicial, porque
porque de lo contrario realmente estaríamos en un tembladeral. O sea que yo parto de la base de que el análisis hoy a 2 años es una cosa y puede tener argumentos que tengan que ver con el tiempo, ¿no? Ahora, el análisis en el momento es lo que no se entiende. Es estrictamente, perdón, Graciano, es estrictamente eso lo que tú dijiste recién y lo que dijo Graciano. Yo creo que la decisión de segunda instancia, por más que no me gusta, es ajustada a derecho. Y lo quiero decir bien claro. No me gusta la decisión, creo que... Pero lo que es equivocado es la decisión de urgencia, la que se toma en primera instancia, que para mí no debió haber permitido que esos niños vayan con la familia del victimario. Bien. ¿Hubo alguna explicación que se explicitara por parte, no sé si fue una jueza, un juez? No, incluso la jueza manifestó en varios medios de prensa de que había contado con información parcial de la situación, que la llamaron muy tarde sobre la madrugada y le pasaron poca información por teléfono. Y entonces tomó una decisión de esa envergadura con poca información. Y sí, es un poco lo que cuestionamos. Bien. Bueno, pasemos a los números. Que no van a solucionar la vida emocional de las personas, pero bueno, acá se está también pidiendo por, ¿cómo es la expresión correcta? Perjuicios... No, daños y perjuicios y sí, daño moral es el concepto. Daño moral, ahí va, daño moral. ¿Cómo se llega a ese número? ¿Cuáles son los cálculos que se plantean? Primero que nada quiero, y acá sí me quiero detener, creo que lo dije en alguna oportunidad, pero quiero repetirlo. Ni la mamá ni los hermanos de Valeria, yo ahora escuchaba ahí, vi los tapes, no tienen ni idea cuál es el monto que estamos reclamando, el monto que se pide en el petitorio de la demanda. Jamás me lo preguntaron cuando vinieron a asesorarse al estudio, cuando presentaron la demanda. O sea, se enteraron por la prensa, entonces. Se enteraron por la prensa. En ningún momento me dijeron cuánto podemos recibir de esto. Lo único que me dice Beatriz de forma recurrente es: no quiero que haya otra Valeria, no quiero que esto siga pasando y yo me veo en la obligación de hacer algo. Entonces acá sí quiero poner el énfasis debido. Y más cuando lo que pasó, como dijo el propio Bonomi, es un homicidio que pudo y que debió haberse evitado. La investigación que el propio ministro dice que va a llevar adelante, porque reconoce acá algo se hizo mal, ¿no? O algo salió mal. ¿Ya dio resultados? No tenemos todavía el resultado. Fueron sumariados 19 funcionarios policiales entre la seccional sexta y la 17, que fue en donde se tramitaron las denuncias. Ahora, con la presentación de la demanda, pedimos a lo que es Asuntos Internos que nos informe cuáles fueron las resultancias de eso, porque hasta ahora no las conocemos, pero Bonomi mismo dijo que iba a ir hasta las últimas consecuencias porque era claro que había habido una inacción policial muy grande, que fue lo que determinó el asesinato, ¿no? Sí, bien. Entonces, ya que dejaste claro que la familia está por fuera del tema números, que no está... Digo, y además, ojo, es muy fácil decir desde afuera, ya están lucrando con la muerte de un familiar. Ojo, ¿no? Igualmente, más allá de la aclaración, los abogados, los especialistas, los técnicos, ¿cómo dan con los números? ¿Cómo se calculan esos daños morales? Bueno, obviamente que es algo, es un intangible. La vida humana, ¿cuánto vale para ti, cuánto vale para mí? Nosotros, cuando tenemos que plantear un escenario jurídico para que la gente entienda, lo hacemos en base a criterios jurisprudenciales. ¿Qué es esto? Fallos anteriores, donde en casos similares la justicia dice, bueno, por un hecho como este, la vida humana entiendo que vale tanto. Es en base a esos criterios que nosotros llegamos a esta conclusión. Y en el caso de Valeria, para nosotros, y lo decimos en la demanda, que la muerte de Valeria no es una muerte más. Valeria Sosa marca un antes y un después en materia de femicidio. Cuando sucede esto, se da toda una movida parlamentaria, se modifica el artículo 311 del Código Penal, se crea la 19.538 que agrava el delito de homicidio cuando suceden en estas circunstancias, o sea, crea la figura del femicidio. Por eso decimos que lo de Valeria no es un caso más. Incluso hay periodista, Bianchi, que lo llevó a hacer un libro donde se titula Valeria no pudo bailar y otras crónicas de femicidios. Por eso es un caso que para nosotros es muy fuerte, donde la responsabilidad del Estado es manifiesta y es reconocida por el principal de la cartera. O sea que entendemos que la responsabilidad no es un tema a discutir en juicio. Bien. Todo esto este contexto, ¿no?, que sumás al caso, de alguna manera podría indicar que se va a resolver favorablemente para la familia, porque no tendría mucho sentido, ¿no?, que se hayan abanderado de la tragedia de Valeria todo un entorno, desde autoridades, periodismo, o sea, la sociedad entera. No queremos más Valerias, pero después cuando se hace la demanda
¿Se va a frenar? O sea, ¿cómo va a ser el acuerdo que se puede llegar Bueno, acá? eso es un punto bastante álgido que tocaste, porque en ocasión estos juicios necesariamente deben pasar por una audiencia de conciliación previa. Sí. En la audiencia de conciliación quedamos bastante sorprendidos con la actitud asumida por Jurídica del Ministerio del Interior, en donde negaron absolutamente la responsabilidad. E incluso en algo que a nosotros... Jurídica del Ministerio del Interior. Bueno, entrenados para eso, supongo, ¿no? Bueno, yo no me voy a meter en la estrategia empleada por el Ministerio, pero sí entiendo que, por lo menos en la parte humana, fue bastante poco feliz. Beatriz tuvo que salir de la audiencia llorando porque negaron totalmente la responsabilidad. Y a muchísimos meses de que pasó esto... ¿Pero lo negaron con un propio ministro que dice algo se hizo mal? Exactamente. Esa es la contradicción más grande que nosotros vemos. Entonces yo le dije en un momento, pónganse de acuerdo el ministro con la jurídica del Ministerio, porque acá hay alguien que no está diciendo las cosas como son. Y después, al ratito, hasta incluso quisieron dar un pésame bastante tardío de la situación, que fue muy mal visto por la familia de Valeria. Ahí, por suerte, el juez con mucho tacto dio por suspendida la audiencia y bueno, y motivó que hoy estemos presentando una demanda. Ese es digamos, el relato o el proceso que llega a esta demanda. ¿Y cómo sigue? ¿Cuándo sería la audiencia de conciliación necesaria en estos tipos de juicios o demandas? Esta audiencia de conciliación ya fue. Ahora lo que se hace es presentar la demanda, el Ministerio tiene 30 días para contestarla y ahí se va a convocar una audiencia en donde el juez tiene la obligatoriedad de intentar la conciliación, leída la demanda, leída la contestación, y bueno, ahí tiene que acercar a las partes y proponer. Y más teniendo en cuenta que la responsabilidad está clara, creo que puede ser un escenario propicio para que termine el juicio ahí mismo, ¿no? Bien. Pero dependerá de la actitud que tome el Ministerio, lógico. Tenemos que hacer una primera pausa y no dudo, doy por sentado, que al margen de que a todo el mundo le ha tocado mucho este caso, no deben faltar los mensajes, que ni miré todavía, pero seguro que debe haber por allí algún mensaje que haga referencia a cómo lucran los abogados con este tipo de casos, porque además tú mismo al decir, no me lo pide la familia, más te pones en el lugar de, me cobro honorarios con un juicio así, ¿no? Que no lo estás explicitando, No, pero da a que ese tipo de comentarios aparezcan. Esto es mi por un profesión lado. y lo que hacemos. No, después me lo explicas pero a con mí toda me duele tranquilidad. bastante más que digan que la familia lucra con esto. Eso me causa mayor agravio que lo otro. En eso vamos a eso después de la pausa. Y otro tema, también habrá quien diga, bueno, a ver, es verdad, tenía el arma de reglamento que no la debería tener, pero siempre aparece otra arma, ¿no? ¿Por dónde va entonces exactamente o hasta qué punto la responsabilidad del Ministerio? Hacemos una pausa y ya venimos con este análisis.